Comenzamos ahora la última charla de esta serie de charlas sobre compendio de la doctrina católica, de la enseñanza de la Iglesia Católica. En realidad es algo muy resumido, muy compacto, pero es el núcleo fundamental de las enseñanzas de la Iglesia que quería transmitir. Habíamos empezado viendo si era posible conocer a Dios, si tenía el hombre capacidad de conocer a Dios. Es una pregunta que mucha gente se hace. Luego habíamos visto la creación. Dios creó de la nada, la creación de los distintos tipos de seres creados por Dios. ¿Qué dice la Iglesia al respecto de eso? Luego habíamos hablado del tema de redención. Antes de eso habíamos hablado acerca de la elevación al orden sobrenatural del ser humano, una misión, una vocación que Dios le había dado al ser humano desde el principio, el rechazo del ser humano y a la vez, junto con el rechazo, la promesa de una redención. Hablamos de esa redención que luego obraría o terminaría de obrar Jesucristo, Dios hecho hombre, y entonces pasábamos a hablar luego precisamente de Jesús. ¿Quién es Jesús para la Iglesia? ¿Quién es ese ser tan particular que ha marcado y dividido la historia en dos? Luego hablábamos de la Iglesia, qué era la Iglesia, qué significaba la Iglesia, si la Iglesia es una sociedad humana, es una sociedad divina, quién fundó la Iglesia. Y luego hablábamos de aquello que nos daba la Iglesia, y hablamos de los sacramentos, de esos signos sensibles y eficaces de la gracia, de la ayuda, de la salvación que Dios nos trajo. Y entre esos sacramentos, la charla anterior, es decir, la vez pasada, tratamos de uno que es especialmente importante, que es el centro al que apuntan los demás sacramentos, que es el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía como sacrificio, renovación del sacrificio de la cruz, y la Eucaristía como sacramento. Y eso es un tesoro enorme que custodia la Iglesia y que nunca lo valoraremos bastante. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna, dice Jesús. Bueno, precisamente la Eucaristía está al centro de la redención. Bien, entonces quería hoy terminar este ciclo de charlas aclarando que estas cosas que hemos visto acerca de Dios y de cómo es Dios y qué nos dijo Dios es un conocimiento necesario, muy bueno, pero no es suficiente. Dios no nos va a valorar por lo que sepamos de Él, no nos va a pesar y valorar nuestro peso por lo que sepamos de Él. Podemos dedicarnos años a estudiar lo que sabemos de Él y no por eso estaríamos cerca suyo, por eso estaríamos en realidad asegurado la amistad con Dios. San Juan de la Cruz, de que ya hemos hablado en alguna otra charla, místico y poeta del siglo XVI, carmelita, en una de esas sentencias suyas que son muy cortas y a la vez también muy lapidarias y muy profundas, decía: a la tarde te examinarán en el amor, aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición. A la tarde, es decir, al final de la vida, a la tarde te examinarán en el amor. El criterio por el cual seremos aprobados o no aprobados por Dios es el amor que tengamos. Te examinarán en el amor. Todos tenemos experiencia de cómo uno se prepara para un examen. Bueno, realmente podés estudiar mucho de la letra chica, los bordes, los títulos, pero si no sabes la esencia, lo fundamental, ese examen no lo aprobás. Bueno, podemos conocer mucho a Dios, conocer su existencia, su revelación, su forma, la forma en que se reveló su historia, y no es suficiente. A la tarde te examinarán en el amor. Jesús mismo dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y recordamos muy bien aquel pasaje del Evangelio de San Mateo en el que decía una parábola, una imagen, un cuento que encerraba una enseñanza, que al final de los tiempos vendrá el Señor y dirá: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Conocemos seguramente esta frase del Evangelio, ese pasaje del Evangelio, ¿no? Estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a ver. Y Jesús dice:
comenta: los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? Etcétera. Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con los más insignificantes de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Y luego le dice a los que están a la derecha, a la izquierda, ¿no? Lo contrario, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Jesús dice que en el amor que nos tengamos unos a otros, conocerán que somos discípulos suyos. Por eso, ser cristiano no supone saber mucho de Jesucristo, sino supone imitar a Jesucristo, parecerse mucho a Jesucristo, identificarse con Jesucristo. Esta identificación con Jesucristo que no tiene nada que ver con imitar el look, la vestimenta, la forma de ser, la forma de hablar, la forma de ser, digo, la forma externa de ser. Eso es propio de la época, muy lo habrá vestido y hablado y peinado, y habrá usado los modos propios de su época, sin duda que lo usó. Pero el Señor quiere que lo imitemos, Jesús quiere que lo imitemos, no en eso, sino en otras cosas. En el amor que pone en dar la vida por sus amigos. Eso lo ha manifestado varias veces en el Evangelio, en el amor, ¿no? O sea que no solo el que sabe mucho de Jesús no alcanza para saber mucho de Jesús, falta vivir como identificarse con él. Bueno, y eso es todo un programa de vida. Un programa de vida que tiene como piso los mandamientos. Cuando aquel joven ansioso, entusiasmado por las enseñanzas de Jesús, vino corriendo y se tiró a los pies de Jesús, nos dice el Evangelio, se postró de rodillas a los pies de Jesús y dijo: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Un hombre joven, un hombre que tenía muy buena disposición. Y Jesús le dice: bueno, cumplí los mandamientos. ¿Cuáles?, pregunta este hombre. Y Jesús se los enumera, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano. Esos 10 mandamientos que había revelado Dios a Moisés en el monte Sinaí, y que el pueblo hebreo los conocía muy bien, el pueblo judío los conocía muy bien. Esos 10 mandamientos que tenían, como era un díptico, ¿no? Los 3 primeros hacen referencia a las obligaciones hacia Dios y los últimos 7 en las obligaciones hacia los demás. Esos mandamientos el pueblo hebreo los conocía bien y este hombre particularmente los conocía muy bien. Los he vivido desde mi juventud, decía este adolescente. Los he vivido desde mi juventud, de mi más tierna infancia, podríamos decir. Y Jesús, que lo mira con cariño, nos dice el evangelista, lo mira con cariño, se pone los ojos en él y le dice: bueno, si querés ser perfecto, andá, vendé todo lo que tenés y vení conmigo. Hacelo a los pobres y vení conmigo. Quedó impactado. Este hombre tenía riquezas, tenía muchas cosas y eso le pareció demasiado. Y lo que nos dice el evangelista es que se levantó y se fue y se olvidó de Jesús. Se fue triste. A todos Jesús invita a ser perfectos. Sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto, les dijo en determinado momento a sus apóstoles. Sean perfectos. ¿En qué consiste esa perfección a la que llama Jesús? No conformarse con lo mínimo, aspirar a algo que la Iglesia siempre ha llamado santidad, aspirar seriamente a la santidad. Ser antorcha, ser luz, dejar huella. No conformarse con mínimo. Los mandamientos son importantes, son fundamentales, son la base, pero es el mínimo. No son un conjunto de negaciones. No hagas esto, no hagas esto. A veces esa manera de enunciar los mandamientos que aparecen en la Sagrada Escritura puede llegar a sonar negativo. Como decir, bueno, no hagan esto, tengan cuidado, no sean demasiado audaces, no sean demasiado lanzados, arrojados. La formulación del no a veces puede quitarle a un mandamiento todo el contenido rico que tiene. En realidad, Jesús da a los mandamientos su verdadera dimensión. Y muchas veces en el Evangelio Jesús explica que los mandamientos en el fondo encierran una enseñanza tremendamente positiva y que exige de cada ser humano la disposición realmente a amar en serio, a hacer cosas grandes, a tirarse para adelante, a pensar en grande. Bueno, los mandamientos, repito, no son un conjunto de no. En el fondo, una enunciación de no que encierra un montón de sí, mira, no porque, y en el fondo es
No vayas para este lado, andaste otro, miraste otro, no te mires a vos mismo. Bueno, y ese es un piso. Luego, en el propio Evangelio, Jesús detalla en qué consiste esa perfección a la que todos estamos llamados. Perfección igual a la del Padre, a vuestro Padre que está en el cielo. Y especialmente lo manifiesta, lo explicita en aquel sermón, en aquel discurso que dio en el monte que luego se conoció con el nombre del Monte de las Bienaventuranzas. Una elevación, una pendiente, es una suave pendiente que hay al borde del lago de Tiberíades o lago de Genesaret. Allí Jesús se juntó un montón de gente, los hizo sentar en el pasto, sobre la gramilla, y pronunció una especie de explicitación de esa forma de vida que espera de cada uno de sus discípulos. Bueno, y eso es lo que los cristianos hemos puesto, en lo que los cristianos hemos puesto los ojos y que procuramos vivir, tratando de imitar a Jesucristo. Aquel sermón, que se conoce con el sermón de las bienaventuranzas, pone una meta muy alta para todo ser humano, pero a la vez asequible. Es decir, que si bien es alta la meta, la podemos conseguir con la ayuda de Dios. Las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con esas bienaventuranzas Jesús recoge las promesas que había hecho Dios al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona ordenándolas no solo a la posesión de una tierra, sino a la obtención del reino de los cielos. ¿Recuerdan, no? Si no recuerdan, el Señor dice, Jesús dice en aquel sermón, dice en aquella homilía, en discurso, al aire libre, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la herencia en la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados, felices, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense porque su recompensa será grande en los cielos. Ese resumen de ese sermón que recoge Mateo en el capítulo 5, el Evangelio de San Mateo. Bueno, dice el Papa Francisco en el 2019, comentaba acerca de esto, ¿no? Dice, puede haber muchas teorías sobre lo que es la santidad, abundantes explicaciones y distinciones. Esa reflexión podría ser útil, pero nada es más iluminador que volver a las palabras de Jesús y recoger su modo de transmitir la verdad. Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos, y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas. Son como el carnet de identidad del cristiano, dice el Papa, ¿no? Esa capacidad suya que es muy grande, la de dar una imagen gráfica que es actual, para que quede la idea firme, ¿no? El carnet de identidad, la cédula de identidad del cristiano, las bienaventuranzas. En eso conocerán que son mis discípulos, diría Jesús. Así, dice el Papa, si alguno de nosotros se plantea la pregunta, ¿cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano? La respuesta es sencilla. Es necesario hacer, cada uno a su modo, lo que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas. Bueno, esa tarea, ser misericordiosos, ser limpios de corazón, ser pobres, amar la justicia y seguir la justicia, buscar la justicia, ser mansos. Bueno, esa tarea no es para caracteres débiles. Exige una lucha fuerte, exige una lucha perseverante. ¿Una lucha contra qué? Contra sí mismos. El principal enemigo con el que tenemos que luchar, la oposición más fuerte que tenemos que sortear,
es la propia tendencia al orgullo, a la pereza, a la envidia. No está fuera de nosotros la principal oposición, el principal enemigo, sino que está dentro nuestro, ¿no? La verdadera lucha vital de la humanidad es la de cada persona contra la tendencia al mal en el propio interior, en sí mismo. Esa es la verdadera lucha. Por eso la actividad política no puede encararse como una lucha contra el enemigo de clase, contra el que piensa distinto. Es una gran mentira, me parece, o una equivocación, que la lucha de clases es el motor de la historia. Cambiar las estructuras puede realmente, sí, por supuesto, modificar algunas cosas, pero es mínimo lo que consiguen si no hay un verdadero cambio interior de la persona, un cambio en mi persona. Si yo cambio las estructuras, pero no cambian las personas, el interior de las personas, con nuevas estructuras seguirá habiendo nuevas injusticias o nuevas formas de injusticias. Eso es una ficción, una imaginación de mucha gente que piensa que realmente el mal está fuera de uno. Y entonces cambiando las estructuras cambiamos la sociedad. Hay que cambiar muchas cosas en la estructura, no hay duda. Pero el cambio fundamental, el cambio que realmente va a producir una transformación de la sociedad, de la manera en que vivimos todos, es el cambio de cada uno, un cambio interior, el mejoramiento interior. Todos tenemos muchas cosas que mejorar. Es un cambio ese que no lo puedo imponer desde la autoridad, ¿no? Bueno, cambiemos la autoridad y entonces cambiarán las personas. No, cambiemos las circunstancias y cambiarán las personas. Es lo que muchas personas creen, mucha gente cree. Si cambiamos las circunstancias, entonces van a cambiar las personas. Si cambiamos la forma en que se producen, en la forma de la estructuración económica, van a cambiar la gente va a ser mejor. No. Puede ser que mejoren muchas cosas, pero si no cambian las personas, si no cambio yo interiormente, entonces con nuevas estructuras habrá nuevas formas de injusticia. Bueno, esta lucha, mal que bien, todos la estamos realizando, la hacemos contra la envidia, contra la pereza, contra la soberbia, contra el orgullo, la sensualidad. Todos tenemos experiencia de eso, ¿no? La estamos realizando y quizá con horizontes cortos, un poquito a disgusto, a desgana, ¿no? Tuvimos que vencer la pereza un montón de veces para conseguir algo que nos parecía necesario. Paramos quizá la mano en manifestaciones interiores contra otras personas, quizá porque no vimos que no es constructivo y no conduce a nada, pero no por un motivo demasiado elevado. Todos tenemos experimentado que hay cosas que tenemos que luchar. Si queremos conseguir un objetivo humano, tenemos que vencer la pereza, levantarnos en punto, repetir ejercicios, dedicar horas de estudio, y eso implica luchar contra la propia pereza. Y ya seguramente tendremos muchas victorias, y tendremos que seguir teniendo muchas victorias hasta el día en que nos muramos, ¿no? Bueno, o sea que la lucha, en el fondo, que el Señor nos pide, que Jesús nos pide, por meter en el corazón limpieza, por ser mansos, por perseguir la justicia, por ser pobres, desprendidos, que es un valor, es una riqueza enorme, valga la redundancia, ser pobre. Esa lucha, en el fondo, exige mucho fortaleza, exige perseverancia, pero es la condición indispensable para la alegría, ¿no? No consigue la paz, que es fundamento de la alegría, sino el que lucha, el que pelea. San José María decía que la paz es consecuencia de la guerra. Y se refería, esa imagen que es contradictoria, se refería a esa guerra interior contra uno mismo. El que lucha contra sí mismo va a obtener la paz. Duerme tranquilo, como se dice muchas veces en la expresión. Porque ha luchado contra sus propias tendencias a resignarse, a bajar los brazos, a vengarse, a no hacer las cosas que te cuestan. La paz es el cimiento de la verdadera alegría. Además, la lucha que Dios nos pide es la lucha de los hijos de Dios. En el fondo, somos hijos de Dios. Jesús nos hizo hijos de Dios. Y la lucha es la lucha de un buen hijo por agradar a su padre. La lucha de un cristiano, ¿no? La victoria, se puede decir, para un cristiano está asegurada, a pesar de las derrotas. La victoria final, aunque se pierda alguna batalla, la victoria final está asegurada en la medida en que perseveramos en la lucha. El que persevere hasta el fin, ese se salvará, dice Jesús, ¿no?
Si perseveramos en la lucha, la victoria es segura. Bueno, eso da mucha alegría. Jesús dice, con la perseverancia de ustedes salvarán sus almas. Y Él nos asegura que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que también eso nos da una tranquilidad enorme. Esa lucha no es una lucha solo. No estamos solos, se fue, nos dejó luchar y después viene a buscar a ver y a juzgar. No, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fue lo que nos dijo y lo que creemos firmemente. El campo de batalla de esa lucha es el que cada uno de nosotros encuentra cada día en el trabajo, en la familia, en la calle, en el descanso, en el deporte, en la diversión, en las relaciones sociales, en el estudio. Ahí está el campo de batalla donde realmente adquirimos la mansedumbre, el desprendimiento de las cosas, buscamos la justicia, en el fondo con triunfos y con alegrías y con dolores lloramos, pero lloramos y seremos consolados porque lloramos porque no nos vemos en el mal detrás de algunas intenciones propias o ajenas, y eso nos produce el dolor de haber ofendido a nuestro Padre Dios. En el fondo, el campo de batalla no está lejos, no está en la periferia de la vida, sino que está en el lugar en el que nos encontramos cada día, ¿no? En la familia, en los ratos de familia. Ahí tengo que luchar contra el egoísmo, contra la pereza, contra la soberbia, contra los pecados capitales, esos pecados capitales que son un resumen de todas las tendencias, de todas las claudicaciones, se podría decir, que el ser humano, en las que el ser humano cae, ¿no? Bueno, pero para esa lucha, que es una lucha alegre, es una lucha que tiene que ser perseverante y hasta el final de nuestra vida, la Iglesia dice que no estamos solos porque Jesús está con nosotros, pero además contamos con algunas armas que son eficacísimas, ¿no? La primera es la oración, es decir, el que reza, ese vence. Rezar en forma individual, a solas, conversar con Dios, tratar a Dios. La oración es un recurso infalible. La oración en familia, ni que hablar. Lo que se reza en familia también tiene como un valor exponencial. Es una oración que se potencia. La Iglesia invita mucho a rezar en familia, pero la oración en particular solo, del hombre con Dios, eso es un arma poderosísima. Contamos también con esas herramientas, esas armas que nos dejó Jesús, que nos ayudan en cada momento de la vida, en cada circunstancia, que son los sacramentos de los cuales ya hablamos. Son recursos de Dios para aplicar en las circunstancias de cada momento. Especialmente hay algunos que son de uso frecuente, permanente, como es la confesión, como es la comunión, la Eucaristía. Esas armas que el Señor nos dejó y que procuramos vivir bien, hay que usarlas bien. Podemos tener el arma y no usarla bien. O sea, la disposición con que nos acercamos a esas armas es también parte importante de la eficacia que tengan en nuestra propia vida. Luego también la Iglesia recomienda algunas armas que son de probada eficacia. Una es la dirección espiritual. La charla, el abrir el corazón ante el sacerdote, ante una persona que nos puede orientar en las luchas pequeñas o grandes que tenemos en el día a día. Una persona que tenga cercanía con Dios y que nos puede ir orientando. Eso lo ha hecho la Iglesia, lo han hecho los cristianos a lo largo de estos 2000 años. Siempre ha habido detrás de un gran santo también una persona, un padre espiritual. Hay que buscar el padre espiritual que nos pueda entender, que nos pueda aconsejar, que nos conozca bien, a quien le abrimos el corazón y que nos pueda dar un consejo que lo habrá meditado en la oración suya y que sin duda será seguir ese consejo será una de las condiciones que Dios nos da para darnos su gracia, ¿no? Nos pide, mejor dicho, para darnos su gracia. En fin, uno es mal, toda persona es mal consejero en causa propia. Y nos equivocamos con mucha frecuencia. Hace falta que alguien de afuera nos diga muchas veces, mirá, esto que vos te parece que es así, no es así. O por lo menos pensarlo un poquito más. Fíjate si acá detrás de esta actitud no hay soberbia, no hay orgullo herido. Quizás lo que te dijeron eso que te dijeron de repente encierra una verdad. A vos no te gusta, pero encierra.
fin, toda persona que ha tenido dirección, que tiene dirección espiritual, recuerda muchas veces en que alguien le abrió los ojos, quizá diciéndole una cosa que no le gustó, que no gustaba de entrada, pero que le hizo muchísimo bien. En fin, fácilmente se dibujan los perfiles y las fronteras cuando está metida de por medio el orgullo, o la pereza, o la sensualidad. Y eso ayuda mucho el consejo de una persona que esté empeñada en la santidad, que nos pueda orientar. Y por último, un recurso que nos dejó Jesús, nos lo dejó en el momento en que moría en la cruz, cuando estaba diciendo sus últimas palabras desde la cruz, muriendo en el fracaso más grande, pero con la esperanza, por supuesto, y la con seguridad de la resurrección, y de que allí estaban haciendo la iglesia para toda la eternidad, hasta el final de los tiempos. Es un recurso que nos dejó, lo último que le dejaba dar de su sangre, de su vida, a todos los seres humanos, pero nos dejó el tesoro más grande que tenía, el último que le quedaba, que fue el de su madre, que estaba al pie de la cruz, la Virgen. Y entonces allí le dijo a la Virgen, se dirigió a ella y le dijo, madre, ahí tienes a tu hijo, señalándole al único de los apóstoles que estaba al pie de la cruz, junto con su madre, con la Virgen, a San Juan, ahí tienes a tu hijo. Y al apóstol le dijo, al hijo, a Juan le dijo, ahí tienes a tu madre. Nos la dejó en San Juan como madre nuestra. Y entonces la iglesia siempre, desde el principio, nos dijo, hay que ir a la Virgen. Jesús nos dejó a la Virgen como arma, como recurso, como protectora. Además de cuidarla, saber que tenemos allí la protectora en la tierra para poder llegar a buen puerto. Entonces la iglesia recomienda y nos aconseja mucho que nos adquiramos mucho cariño a Santa María, a la Madre de Dios, a María de Nazaret, ¿no? Y ha manifestado la iglesia a lo largo de todos estos siglos un montón de formas de cariño y de recursos a la Virgen, ¿no? Una de ellas, tan querida por la propia Virgen, es el rezo del rosario, ¿no? Es decir, el rezar esa oración que se ha ido componiendo, sí, a lo largo de muchos siglos, especialmente del siglo XI en adelante, se ha ido tomando forma, y que hoy por hoy es la oración preferida de la Virgen también. Apareció hace un siglo en Fátima recomendando el rezo del rosario. Y un poco antes, inclusive 50 años antes, en Lourdes aparece la Virgen rezando el rosario, animando a Bernadette y acompañando a Bernadette de Subirú en el rezo del rosario, ella pasando las cuentas. Siempre animó ella a rezar a usar esa arma tan poderosa. Bueno, acudir a la Virgen, tenerle mucha devoción a la Virgen, siempre fue en la iglesia considerado como una certeza de poder llegar a buen puerto. A ese buen puerto que implica ser como Jesús, ser santo. La santidad es a lo que Dios nos llama, cada uno en su propio estado. Solteros, casados, viudos, profesionales universitarios, obreros manuales, cualquiera sea nuestra profesión, el Señor nos llama a ser santos. Tenemos esos recursos. Bueno, fue un gusto haber terminado este ciclo de charlas, espero que hayan sido de utilidad. Nos vemos.